Cada 14 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Diabetes. En este contexto, desde Mujeres Omega, hoy tenemos como invitada a la doctora Silvia Tirado para hablar de la diabetes en la mujer. Bienvenida, Silvia, a Mujeres Omega. Muchísimas gracias por la invitación a todo el grupo de Mujeres Omegas. Y sí, efectivamente, en el contexto de celebrarse el Día Mundial de la Diabetes, vamos a hablar sobre este tema tan importante como lo es diabetes específicamente en la mujer. La IDF reporta que existen unas 200 millones de mujeres diabéticas y está previsto que para el año 2040 esta cifra aumente a 313 millones. Constituye la novena causa de muerte entre mujeres en el mundo y causa 2,1 millones de muertes cada año. El 29,8% de las mujeres entre 61 y 75 años van a padecer de diabetes, cifra que asciende a un 41,3% una vez superados los 75 años. En el año 2017, el Día Mundial de la Diabetes se dedicó a la mujer, en vista de que una de cada 10 mujeres vivían con diabetes y muchas no tenían acceso a educación, tratamiento y atención, planteándose que era nuestro derecho a un futuro saludable y que debíamos actuar hoy para cambiar el mañana. Sin embargo, nuestras mujeres se siguen muriendo. Las mujeres con diabetes tienen un mayor riesgo de padecer enfermedad arterial coronaria más que los hombres con esta misma condición. Tienen un mayor riesgo de desarrollar un infarto miocardio. Tienen una tasa de mortalidad por causas cardiovasculares que se ha ido incrementando en la última década, al contrario de lo que ha ocurrido en la población no diabética y en los hombres con diabetes. Se plantea que las causas probables pueden ser porque tienen un peor control de la glicemia, que haya una enfermedad coronaria más extensa, que haya trastornos hormonales asociados, que hayan ciertos factores socioeconómicos que están haciendo que la mujer se enferme y se complique más, o la presencia de una isquemia silente o síntomas atípicos que la hacen acudir más tardíamente a la consulta. Ahora, ¿es en realidad el hecho de ser diabética y mujer una dualidad peligrosa? ¿Los estrógenos te protegen o no te protegen, o aquí el villano es netamente la diabetes? Se sabe que desde el punto de vista fisiopatológico, el exceso de glucosa en nuestras células origina una serie de cambios que va a disminuir nuestro óxido nítrico y que va a producir una serie de procesos inflamatorios en todo lo que es el músculo liso vascular, y esto es lo que te va a predisponer a la larga a desarrollar la enfermedad cardiovascular. Y también se sabe que los estrógenos, al unirse a sus receptores, más bien dan un factor protector en ese endotelio porque aumentan a nuestro generoso óxido nítrico, que es el que está involucrado en los procesos de dilatación y protección cardiovascular. Ahora, ¿por qué si tenemos estrógenos, las mujeres nos estamos complicando más? Existe en realidad una desigualdad entre el género y la diabetes tipo 2. Se han realizado varios estudios, uno de los más grandes es este Asturias en el año 2018, donde se intentaron buscar cuáles eran los parámetros de riesgo cardiovascular y metabólico de acuerdo a la presencia o ausencia de diabetes. Se evaluó la edad de los pacientes, si fumaban o no, si eran hipertensos, el índice de masa corporal, la presencia de problemas de colesterol, triglicéridos, la glicemia y su control metabólico. Y en ello se evidenció que había una diferencia en cuanto al sexo. Se determinó que el índice de masa corporal, la presión arterial y el LDL, que es el colesterol malo, era mayor en las mujeres que en el hombre. Es decir, que ellas tenían más factores de riesgo cardiovasculares, eran más gordas, más hipertensas y con colesterol más elevado. Es por eso que en este estudio, cuando se determinó las causas de muerte en los pacientes, por supuesto había una menor tasa de mortalidad en las mujeres que no eran diabéticas, pero una vez que se hacían diabéticas, las mujeres diabéticas iban a tener un riesgo de fallecer o morir por causas cardiovasculares
3 veces mayor a las que no tenían diabetes, mientras que los hombres este riesgo apenas se incrementaba a 1,5 veces con respecto a los no diabéticos. En esta otra encuesta europea para la prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes, donde se incorporaron una gran cantidad de pacientes europeos, se evaluó el registro de las mujeres y todos los factores de riesgo que podían presentar desde el punto de vista cardiovascular, y se determinó que ellas siguen teniendo un peor control de los factores de riesgo a pesar de informar que aproximadamente usaban su medicación, a igual que los hombres. Los factores de riesgo estaban más incrementados en ellas, los factores de riesgo cardiovasculares, probablemente a una menor adherencia a la medicación, no se tomaban sus pastillas, a una mayor tasa de efectos adversos a los medicamentos, le caían mal, y a su estado socioeconómico. Se preocupaban más por el trabajo, la casa, los hijos, y acudían mucho más tardíamente a las consultas en caso de que se sintieran mal. Sin embargo, se plantea que futuras encuestas deberían fomentar factores de riesgo exclusivos en las mujeres para enfermedad cardiovascular, como es las distintas condiciones asociadas al embarazo, la presencia de trastornos hipertensivos en el embarazo, diabetes gestacional, partos prematuros, pérdidas de embarazos o retardo de crecimiento intrauterino, menopausia prematura, presencia de ovario poliquístico o enfermedad autoinmune, que todas estas van a aumentar el riesgo futuro de que puedan desarrollar una enfermedad cardiovascular. En este otro estudio se trató de investigar si había diferencia de género en el control de los factores cardiovasculares y el pronóstico de las pacientes con diabetes. Sin embargo, concluían lo mismo, que la diabetes era más común en las mujeres que en los hombres, y que las mujeres tenían más factores de riesgo, mayor edad, estaban más hipertensas, con mayores problemas de colesterol, con un menor control de la hemoglobina glicosilada o de su glicemia, y por supuesto eran más obesas. Y los objetivos recomendados de actividad física, presión arterial, colesterol, se alcanzaron en proporciones significativamente más bajas en las mujeres que en los hombres. Y entonces, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué en las mujeres sanas hay un mejor control de los factores de riesgo cardiovasculares, y una vez que se hacen diabéticas hay mayor daño endotelial, hay mayor hipertensión, activación de todas esas vías de fibrinolisis y trombosis que la conllevan a que tengan mayores factores de riesgo cardiovascular y se mueran más? Básicamente se plantea que en el momento en que ya se hacen diabéticas, su tejido graso ya está disfuncional, ya está inflamado, y por eso van a tener mayores factores de riesgo cardiovascular que en los hombres, y por eso van a tener mayor incidencia de muertes cardiovasculares. Con esto, ¿qué podemos concluir? Que las ventajas del sexo femenino en cuanto al perfil cardiovascular y la resistencia a la insulina respecto a los hombres va a disminuir una vez que se hacen diabéticos. Nosotros sabíamos que los hombres se morían más por problemas cardiovasculares que las mujeres, y que los estrógenos aparentemente le daban ese factor protector. Sin embargo, cuando ya las mujeres se hacen diabéticas, esto se pierde, este factor protector se pierde. ¿Cuál puede ser la causa? A que en ese momento las mujeres estamos más obesas o con mayor grado de adiposidad, a que tienen un peor perfil cardiovascular al momento del diagnóstico. El diagnóstico se hace más tardío, tardan más a acudir a las consultas, hay un menor soporte y menor adherencia terapéutica, no se toman su medicación como es, hay una posición económica más débil, son más sedentarias, más obesas, y ciertos aspectos psicosociales que hacen que éstas sean más vulnerables a estos trastornos cardiovasculares. Modificaciones en el estilo de vida e intensificación en el tratamiento médico van a ser cruciales para corregir estos factores de riesgo cardiovascular y así prevenir las complicaciones en las mujeres con diabetes y reducir las recurrencias en las mujeres con enfermedad vascular. Sin embargo, todavía quedan muchas cosas por descubrirse. Es necesario realizar más estudios para entender cuáles son los distintos mecanismos que van a estar involucrados a que ellas se puedan morir más y hacer más enfermedades cardiovasculares que en los hombres, y por supuesto diseñar mejores estrategias de prevención
y más eficaces. En la actualidad, contamos con muchas nuevas opciones terapéuticas para ayudar a cambiar esta historia natural de la mujer diabética. Contamos con medicamentos que protegen su corazón, que protegen su riñón y que disminuyan muchos de estos factores cardiovasculares. Sin embargo, no solamente es importante el desarrollo de técnicas de cardiología intervencionista y de imágenes que nos van a permitir un mejor control de la enfermedad coronaria aguda y crónica. Es más importante entender que la mujer diabética se sigue muriendo porque no hay la prevención adecuada. La prevención sigue siendo la bella durmiente. Para ella es más importante el trabajo, es más importante el hogar, es más importante la salud de sus hijos, de su esposo, de su familia, y no se está cuidando, está siendo más obesa, no se está tomando la medicación adecuada, no está haciendo ejercicio, no está siendo feliz, y eso la está predisponiendo a que tenga mayor cantidad de factores de riesgo cardiovasculares para que cuando, si hacen una diabetes, tengan un mayor riesgo de muerte cardiovascular. Es por eso que, acercándose el Día Mundial de la Diabetes, tenemos que pensar en ese tema, pensar en que tenemos que cuidarnos, tenemos que proteger nuestra salud, tenemos que tener una vida saludable y que la prevención va a ser el pilar fundamental para evitar toda la serie de complicaciones que pueden presentarse asociadas a la diabetes.